molecular del FSO4. Con Ujú. eso sé que 152 gramos, que es el peso molecular, equivale, o sea, es un equivalente. Los 6 por 10 a la menos 3, ¿cuántos gramos serían? ¿Cuánto era el peso molecular, perdón? 152. 52. Ya. Entonces, ¿qué es Y lo que por regla de 3, con regla de 3, que 152 gramos sería un equivalente. Y el 6 por 10 a la menos 3 equivalentes, ¿cuántos gramos me daría Ah, ya. de compuesto? ¿Y eso te dio? 0,912 gramos. Este, y eso sería, ¿no es cierto? Sí. Ya, súper. Igual, oh, se fue la Paula. Em, para estos casos igual también es conveniente, si uno está medio desorientado, desorientada, eh, escribir la reacción, ¿ya? Por último, con los grupos o los átomos que se oxidan y se reducen, ya no completa, pero quizás nos puede orientar un poco. Para este caso no fue así, pero posiblemente en un ejercicio más complejo sea necesario, ¿ya? Sigamos con el 7 ahora. Este, como decía Eduardo, también es un poco largo, pero veamos cómo sale. ¿Cómo sería entonces? Profe, disculpe, está Ah, silenciado. ahí sí, está muteado. ¿Pudieron resolver este ejercicio, no? Sí, pero es como dijo, como es largo, estaba revisándolo bien como para entenderme y lo que hice. Veámoslo. Entonces, ¿qué datos son los que tenemos? Tenemos la densidad y el volumen de ácido yodhídrico y nos preguntan cuánto ml de la solución va a ser necesario para reducir 5 gramos, que están disueltos en un volumen total de 100 ml. ¿Qué es lo que podemos saber? Con la densidad igual se puede saber los gramos del ácido yodhídrico, Claro, que serían 15 gramos en los 10 ml. serían 15 ml, ¿cierto? ¿Qué más? Bueno, yo como aparte también saqué los electrones en juego de la reacción, ¿Ya? que en el caso del yodo serían 2 electrones en juego, y en el del azufre serían 8. ¿Por qué Y 2 en con el caso del yodo? porque se tiene en el producto que es yodo molecular y en los reactivos solo tenemos un yodo, entonces ahí hay que equilibrar la ecuación. Ya.
Bien. Y con los números de electrones podemos sacar los pesos equivalentes de los compuestos. ¿Y los pesos equivalentes de cada compuesto cómo sería? Eh, si no me equivoco, que no le puse, no lo identifique, pero el del ácido iodídrico es 256 dividido los dos electrones, entonces da 128 gramos. Ya. Y el del ácido sulfúrico 12,25. Entonces, Entonces, ¿vieron? como, Aquí nos enfrentamos a lo que les comentaba delante. Los pesos equivalentes no son iguales. claro. ¿Qué hacemos entonces? O sea, y ahí después, como tenemos que, por ejemplo, en el caso del 128 gramos sería un equivalente. Los 15 gramos que sacamos anteriormente de ácido iodídrico, ¿cuántos equivalentes nos daría? Y lo mismo lo hice después con los 5 gramos que nos dice el enunciado del problema del ácido ¿Mm? sulfúrico. ¿Cuánto darían en 15 gramos entonces? 0,117 equivalente. ¿Ya? Y en el caso de los 5 gramos, me da 0,408 equivalente. Ya. Entonces ahora seguimos teniendo valores distintos. Sí. Y de ahí yo, o sea, lo que hice, no sé si está bien, pero Dele nomás. puse que el 0,117 equivalente estaría en contenido de los 310 ml de ácido hídrico. Y después saqué cuántos ml necesito con los 0,408. Ya. ¿Y eso cuánto te dio? ¿Cuánto equivalente hay en 310? No, pues es que el 0,017 equivalente estarían en los 310. Yo necesito sacar los que tengo en 0,48, entonces hago regla de 3 y ahí me da que es 1081,46 ml. A ver, revisemos de nuevo ese último paso. ¿Cuál fue el razonamiento? Ya, es que por regla de 3 dije que 0,117 equivalente estarían en los 310 ml Ujú. y los 0,048 equivalentes. Del ácido sulfúrico. ¿Sí? Eso no sé en cuántos ml están, entonces esa es la cantidad de ml que saqué. Y ahí eso te dio un litro y... 1080, sí, 1,08 de... Ya. Ujú. Y en el fondo eso sería... ¿Qué sería eso? Porque hay que responder la pregunta. Que se necesitan esos litros en este caso para poder reducir la solución. Claro. Pero eso serían litros de ácido sulfúrico Ujú. o de ácido iodídrico. Eh, Que revisemos lo que nos están preguntando. ujú.
Me preguntan por los ml del ácido yodhídrico. ¿Cuántos ml de esta solución serán necesarios para reducir ácido? Entonces, porque tú me dices que el cálculo final que te dio, ese 1,08, son los litros de ácido sulfúrico. No, por eso, no serían de ácido sulfúrico, sino ya. que serían de ácido yodhídrico. Claro, es que por eso el razonamiento que habría que ocupar en esta parte es Ujú, entendiendo que no son iguales. claro. ¿Cuánto volumen corresponderían a los 0,408 equivalentes? Y por eso esto sería de ácido yodhídrico y no de ácido sulfúrico. ¿Se entiende? Ya. Sí, ¿Quedaron todos claros con esa parte, Eduardo, Paola? Sí. Porque se podría haber hecho al revés, pues, pero la pregunta es, ¿cuánto volumen de ácido yodhídrico necesito para reducir el ácido sulfúrico? Y no al revés. Porque si hubiera sido al revés, tendríamos que haberlo calculado en función de 0,117 y no como 0,408. ¿Ya? Súper. Gracias, Constanza. Vamos a la 8. Aquí ya nos metemos un poco con lo de las pilas, la pila de Daniels, ¿no es cierto? Y la termodinámica del proceso. Entonces tenemos la siguiente pila, ¿cierto? De zinc y cobre, que es la pila de Daniels. Identificar ánodo y cátodo y señalar la dirección del flujo. ¿Cuáles serían? ¿Cuál sería el ánodo y el cátodo? Ahí sí, ¿no es Que cierto? Sí, sí, lo que pasa es que la Paola había respondido por chat, Ah, como chuta. no puede hablar. Sorry, perdón. Y entonces el ánodo del zinc y el cátodo del cobre. Entonces el flujo de electrones sería de zinc a cobre, ¿cierto? Se sabe la mnemotecnia para identificar esto porque a veces uno se confunde, ¿no es cierto? Que las vocales con las vocales y las consonantes con las consonantes. El ánodo se oxida, empieza con A con la O. El cátodo se reduce, empieza con consonantes las dos, por si acaso. A mí me resultaba fácil en su momento como pavo ratón y todas esas cosas. Eh, en fin. Veamos la B. ¿Cuál es el potencial y el cambio de energía libre?
¿Cómo se calcula la diferencia de potencial? La Paula está escribiendo de nuevo por el chat, profe. Sí, ahí lo estoy viendo, lo tengo abierto ya. Ajá. Claro, está bien. Sí, está súper bien. Pero eso nos daría la diferencia potencial absoluta o estándar. ¿Estándar? Claro. Esa es la diferencia. Está bien el cálculo, Paola, pero ese sería el potencial estándar. Lo que nos están pidiendo es el potencial, digamos, el potencial desarrollado, el potencial absoluto, por así decirlo. ¿Y eso cómo se calcula? ¿No es con la ecuación de NERS, algo así? A ver, ¿cómo sería eso? Porque, a ver, el delta estándar, como decía la Paola, es 0.76 más 0.337. Y eso nos da 0,9. 1,009 ya, volts. Y como puso la Paola, el delta E estándar es el delta E, o sea, estándar, perdón, más el logaritmo natural de la concentración del oxidante, que en este caso sería el oxidante partido el reductor, ¿no es cierto? Y todo eso partido por, multiplicado, mejor dicho, por RT partido N, ¿o no? ¿Es algo así? Sí, NF también. NF, ¿ya? Ya, y entonces esto, hay una forma resumida igual de la ecuación, no sé si la conocen, pero trabajemos con esta primero para que suframos. ¿Cómo sería el reemplazo acá? Entonces sería 1.09, ¿no es cierto? Un valor conocido. El R en este caso, ¿cuánto vale? 1,987. Por la temperatura, que asumimos que es 298, partido 96.500, ¿no es cierto? Por el número de electrones, que en este caso sería 2, ¿o no? ¿Sí? Entonces la F, por lo menos que yo sé, es diferente. Ah, ¿ya cuánto vale? 23,062. Es Ah, la constante de Faraday, creo. sí, yo estaba colocando la de Coulomb, parece. Ya. Ah, ya. Eh, por el logaritmo natural de las concentraciones, que serían 0,01, ¿no? Esperen.
Claro, 0,01 partido 0,5. Algo así, ¿cierto? Ya. Y ahora sí, eso nos da... ¿Cuánto les dio? $1,14, dice Pablo. Volts. ¿Eso está correcto? Está correcto. Ahora sí. Pasamos al delta G estándar. ¿Y ese se calcula cómo? Ah, bueno, a todo esto la forma resumida de la ecuación, no sé si la conocen, se la puede dejar igual. Es delta E, ¿cómo es? Se la puede copiar. Esa, ya. Pero esto siempre asumiendo temperatura constante, por así decirlo, la de trabajo habitual, de que es 298. Donde ese, como el valor es conocido, la constante de los gases, ¿no es cierto? Y la constante de Faraday y la temperatura son constantes, se pueden trabajar de esta manera, ¿ya? Por si acaso. Ahora sí, ¿cómo sería el delta G estándar? Implica el potencial estándar, ¿no es cierto? De esta forma. Eso. Entonces sería 2 por 3062 por 1,09. Y eso nos da 50.275,16. Me dio a mí al menos. Sería kilocalorías. ¿Profe? Es negativo. Dígame. Es que en esa fórmula creo que a lo que se refiere ¿cómo se llama? Con el potencial es lo que da antes, el potencial desarrollado. Entonces tendría que ir el 1,14 en vez del 1,09. Acá dices tú. Claro, Pero la fórmula es con el potencial estándar. No O con sea, pero hay hay que una, sacar el potencial, lo que preguntan. O sea, se necesita sacar igual el estándar para tener el otro. Eso entiendo, ¿no? Claro, porque, de nuevo, leamos primero el enunciado. Nos piden calcular el potencial desarrollado, ¿no es cierto? Y el cambio de energía libre. Para calcular el cambio de potencial, es necesario saber primero el potencial estándar, porque la fórmula lo indica. En el caso de la energía libre,
ocurre exactamente lo mismo. Bueno, también está esa forma, ¿cómo se llama? Resumida, que con el potencial de la celda, ¿no es cierto? Y eso también lo podemos aplicar, porque está la otra fórmula que es casi esta misma que le estoy marcando aquí, pero con los delta G. Sí. Tiene razón el Eduardo en ese sentido que podemos tomar el camino más corto. Entonces, si esto lo reemplazamos así, ¿cuánto ahí nos daría el valor? Claro, ahí sí daría lo que había dicho la Paola, que el menos Ya, 52,9. Sí. Ah, en todo caso, más que nada lo decía porque la pregunta como dice cambio de energía libre y sin ponerle después el estándar, entonces como que asumí eso para la fórmula y por eso eh, habría puesto el 1,14. claro. Pero, claro, o sea, siempre, de nuevo se cayó la Paola, revisen eso, ¿ya? Porque les va a decir si les piden calcular algún delta estándar, se los van a pedir explícitamente, ¿ya? Vamos con la C. Estas son preguntas un poco más teóricas, ¿no es cierto? ¿Qué sucede si se descarga la pila? ¿Y qué función cumple el puente salino? A medida que se descarga la pila, tendería como al equilibrio la reacción que se está dando. ¿Ya? Sí, eso. Tiende como a generarse un equilibrio entre ambos lados. Y ¿Por qué? vuelvo al... ¿Pero por qué se genera el equilibrio? Claro. Porque a ver, es como por ejemplo lo que pasaba con el tema de los amortiguadores, como que se van compensando. O sea, entonces si uno como que toma ese razonamiento, acá pasaría algo similar, ya que como estas pilas son dependientes de las masas, por ejemplo, no sé, pues si mucha masa de zinc se llega a oxidar junto con la del cobre que se reduce, va a llegar un punto en el que no va a quedar porque va a estar, por ejemplo, todo disuelto, o todos los electrones van a haber intercambiados, o sea, se van a ver intercambiados. Por lo tanto, al Ujú. haber un equilibrio de concentraciones, tanto de lo que está disuelto como de los electrones que pasaron, no habría más flujo en un punto. Correcto. Y en ese sentido, ¿cuál sería la función del puente salino? Sería mantener como digamos el equilibrio de carga en ambos lados. Más que nada porque cuando se produce esta reacción, el flujo de electrones se va a estar concentrando en cierto lado de la reacción. Si es que no hubiera si es que no estuviera el puente salino, eso pasaría de manera tan rápida que no habría como, digamos, tiempo de que la pila durara lo suficiente. Entonces el puente salino hace que esta diferencia sea la mínima posible de tal modo que la reacción siga ocurriendo y se genere un voltaje estable. ¿Mm? Sí, efectivamente esa es la función del puente salino. Y con respecto a la última, ¿de qué manera se podría aumentar el potencial de desarrollo? Sería haciendo que la relación de concentración entre el zinc y el cobre sea la más pequeña posible, o que se vaya haciendo más pequeña, porque como eso, o sea, como esa relación está sujeta a un logaritmo natural en el cálculo, mientras más pequeño sea el número y sea menor a uno, más, digamos, ¿cómo decirlo? Como que más negativo va a dar.
el resultado. Entonces eso hace que el potencial aumente todavía más al final del cálculo. Claro. Efectivamente, esa es una de las maneras para aumentar el potencial de desarrollo. ¿Ya? Vamos a la última. Esto ya más en términos más biológicos. Tenemos si hay más maneras de hacer que un potencial aumente, no lo tengo como a la mano. Habría que echar una mirada de las mejoras que tienen las pilas, por ejemplo, cosas por el estilo como eh, más como a nivel comercial, ¿no es cierto? Yo desconozco en verdad porque no estoy muy ligado a la electroquímica desde ese punto de vista. Déjame buscarlo de todas maneras y se los puedo responder con más detalle la próxima sesión, si no les puedo mandar el material, ¿ya? Pero eso. Y en general eso es como lo que se utiliza y es un poco también lo que hace la misma célula para producir o desarrollar potencial, sobre todo potencial de membrana, ¿no es cierto? Jugar con las concentraciones que hay en los espacios extracelular y intracelular a fin de favorecer o desfavorecer ciertos gradientes, ¿ya? Que por eso una de las razones de por qué, por ejemplo, el sodio entra a la célula o el potasio sale, ¿ya? Pero eso no ocurre siempre en todos los tipos celulares. Eh, por ejemplo, las células del oído medio interno tienen una mayor concentración de potasio en el espacio extracelular en comparación a las células convencionales. Y eso hace que el potasio entre en vez de salir. Y así sucesivamente. Mm, eh, eso. Veamos el último ejercicio. Igual, Pablo, lo dejo pendiente. Recuérdame la próxima sesión para que lo revisemos. ¿Ya? Aquí nos pone una reacción también que tiene alto interés biológico, sobre todo para estas fechas del 18 y todo esto, ¿no es cierto? Que es la metabolización del etanol, del alcohol etílico, ¿ya? Sí, esta es una de las reacciones más abundantes en el hígado, donde pasa de etanol o alcohol etílico a eh, el acetaldehído o aldehído acético, ¿ya? Eh, entonces, revisemos la A. ¿Cuál sería el potencial si se acopla con el proceso de oxidación del NADH? En la A sería 0,157, o sea, el potencial. ¿Cómo se calculó eso? Lo que pasa es que en la reacción que está abajo, al ser de oxidación, resulta que se liberan dos protones junto con dos electrones. Si es que uno acoplara eso con la de arriba, o lo relacionara, mejor dicho, resulta que esos son también los productos que están en la de arriba. Entonces, para que la reacción esté acoplada y tenga sentido, tendría que invertirse la de arriba
de tal modo que los productos del NAD hagan lo opuesto, que reduzcan al aldehído acético. Entonces, como se invierte, el valor también se va a invertir y al sumarlo queda 0,157. Algo así, ¿cierto? Sí, es eso mismo. Lo que pasa es que la explicación me alargué más porque es como la manera de relacionarlo más que nada. Claro. No, pero está bien. Eh, ya. Veamos la B. ¿Cuál sería la reacción más favorable a un punto de vista termodinámico? Bueno, básicamente lo que dijo el Eduardo, ¿no es cierto? Como la reacción del NADH tiene un potencial estándar de oxidación mayor al de el potencial de oxidación del alcohol etílico, el NADH se tendería a oxidar, ¿no es cierto? Y el alcohol etílico se invierte y se reduce, ¿no es cierto? Entonces, algo así. Para el caso de la C, ¿cuál sería el estado de oxidación del carbono 1? Más uno. 1 dice la Paola y la Constanza. ¿Por qué? ¿Cómo se puede saber eso? Yo igual lo hice así como poniendo la X, como resolviendo una ecuación. Ya. Para el caso del etanol sería más 1, ¿no? O del alcohol, del acetaldehído. Si no me equivoco, el más uno tendría que ser del aldehído, Ya. pero puede que me haya confundido. ¿Por qué? Que haciendo algo como parecido a lo que habían dicho, ah, me quedaba que, claro, el acetaldehído sería el más uno. Lo que pasa es que como dice cambio, yo asumí que se tenía que tomar en primer lugar el alcohol etílico. Entonces sería como un cambio de menos uno a más uno. Pero ahora que leo mejor la pregunta, creo que se refiere como a la reacción ya reordenada. Entonces, en ese sentido, sí sería un cambio del aldehído como más uno al etanol que sería menos uno. Ya. Estamos todos claros con eso, ¿cierto? Entonces el cambio neto sería, no sería 1, ¿no? Ah, sería dos en el fondo porque son los dos electrones. Claro. Eso sería Muy- Pero eso, había que identificar igual los estados de oxidación como para tener la película un poco más clara. Ya. Y veamos el último, el D. Aquí sí nos piden calcular el delta G estándar y la relación de la constante de equilibrio.
que claro, a partir de lo que discutíamos anteriormente, aquí podemos saber que el n en este caso sería, 2. ¿no es cierto? Por, ¿cuánto valía esta cosa? 23,062. Por potencial estándar, que era 0.157. Y eso nos da 7. ¿O sí o no? Claro. 7.241 calorías o 7,2 Sí, kilocalorías. sí. Y para la relación de las concentraciones, ¿qué ecuación tenemos que ocupar? Había que usar la de G estándar en el equilibrio. Ya, ¿eso cómo es? Delta G estándar es igual Era a... delta G estándar es igual a menos RT y logaritmo natural de K. Ya. Entonces, de aquí sabemos que esto es... Era menos 7.241,5 es igual a 1,98. Sí. Ya. Y al despejar eso, ¿cuánto nos da? Me dio 204,756,38. 104.000. 756,36. 756,38. 204, no 40. 304. Sí. Ah, ya. Ahí sí. Ya. eh, ¿Está correcto o no está correcto eso? ¿Qué me dicen? Sabes que según el solucionario que sale al final no coincide, pero uno al despejarlo queda así. A ti igual te dio ese valor de 204.000. O sea, es que lo calculé recién, me dio de hecho un poco más, me dio 213.000.
¿Cuál puede ser el error? ¿Qué opinan? El solucionario sale 190 y 129. ¿Qué pasa con la fórmula esta? La ecuación de delta G estándar considera el número de electrones, por ejemplo, que están en juego. ¿Es posible aplicar esta ecuación a este tipo de ejercicio? No, no los considero. Entonces, ¿qué sería lo mejor a utilizar? Acá encontré la fórmula. Acá ya he hecho leer. ¿Cómo sería entonces? O sea, la que tengo anotada acá, que incluye la K, es una que dice que el potencial de celda estándar es RT dividido en N por F, y eso por el logaritmo de K. Ya. Ahora sí, veamos si nos da. Entonces el potencial estándar es 0.57. Esto queda igual, y aquí ponemos 2 por 23.062. Y ahora sí, ¿nos da o no nos da? No me dio, y me dio casi lo mismo que con el anterior. ¿En serio? Sí, pero no sé. Changos. A ver, y de las ecuaciones que tenemos acá. Revisemos con esta, a ver si nos va bien. Todo de nuevo. Y con esa fórmula que está acá, a ver, perdón, esto es, bueno, para el logaritmo natural es 0.0257. Ahí sí.
Entonces 0.0257 dividido 2. ¿Con alguna de esas ecuaciones les da un valor similar o no? Me sigues dando sobre 200, pero no sé si porque yo lo hice mal o no sé. Pero ¿cuánto te da? Con la última fórmula que usted tiene ahí me da 202.379,28. Caleta. Porque mm, ya. O sea, déjenme revisarla para cachar bien cómo lo. Si es que hay algún error, lo voy a conversar con los otros profes para ver si hay algún error. Pero de todas maneras, todas las ecuaciones que nosotros utilizamos deberían ser suficientes para calcular el valor, ¿ya? En ese sentido, con respecto a las ecuaciones, han estado correctas, ¿cachai? Las unidades se han mantenido y los valores de las constantes se han utilizado en las unidades que corresponden, ¿no es cierto? Así que dejémosla esa como pendiente, pero dejémoslo que nos dio un valor de cuánto, como de 206.000, 204.000, algo por ahí. Por lo menos a mí entre 204.000 o 202.000. Ya, eso. Y a la Paula igual le dio valores similares. Así que, nada, pues estos errores pasan, ¿ya? Porque yo no veo que estemos haciendo algo mal, ¿ya? Así que lo más probable es que haya un error en la guía o en el resultado. A no ser que algo se nos haya pasado de la mente. Pero eso. Ya, chiques, con esto terminamos por hoy. Ya no sé si la próxima semana hay seminario, no me acuerdo en el calendario. Pero ya estamos casi terminando ya este proceso. Ahora vienen todos los seminarios relacionados con grupos de compuestos orgánicos, ¿ya? Así que eso, pues, ¿quedaron con alguna duda? ¿Tienen alguna duda, inquietud? ¿Algo? Si no, lo dejamos hasta acá. Yo quería hacer una pregunta, pero cortita. Dígame. Es que resulta que acá en la pregunta dice con las condiciones dadas. Entonces el tema es que dice que el potencial está calculado en condiciones de medio fisiológico. Entonces, ¿cómo se considera el pH ahí? ¿No tendrá como una implicancia en otra fórmula, por ejemplo? Mm, Porque ahí, por ejemplo, resalta que las condiciones estándar son fisiológicas, no químicas, por ejemplo. Entonces, no sé si eso no entrará en algo. deberían, no deberían. De todas maneras, hay otra ecuación que utiliza un factor de 2,3 pero en logaritmo base 10. Esa. No sé cuánto les da con eso.
A veces les da un valor mejor, ¿o no? Está más alto, creo, incluso. Ya. Pero no debería influir en lo que tú dices, Eduardo. Ya. Así que eso. Por eso, la reunión que tengamos con los otros docentes, le vamos a conversar para ver si hay algún problema. ¿Estamos entonces, no? Si tienen alguna otra duda. La verdad, eso, Pablo, yo no sé, no lo tengo muy claro ya, porque como yo soy solamente profe de seminario, eh, estoy un poco desconectado con lo que son los certámenes, ¿ya? Así que le puedo preguntar igual al profe Antonelli para decirles con más exactitud, pero yo pensaría que sí. ¿Tienen 2 certámenes nomás o son 3? Ah, Según calendario, son dos. ya. Entonces, claro, aquí debería entrar toda la materia que no sea evaluado, ¿ya? Eh, Eso, pues, para que estudien bien todo el tema de amortiguadores y esta materia que estamos viendo ahora. ¿Alguna otra pregunta? Estamos entonces. Bueno, cuídense y nos estamos viendo en la próxima sesión, ¿ya? Chao, profe, gracias. Chao, profe.